Vamos a continuar con la explicación del método de datación absoluta denominado termoluminiscencia. ¿Qué es la termoluminiscencia? Es un proceso por el cual un cuerpo emite una radiación luminosa sin que se produzca emisión de calor. Algunos minerales presentes en la cerámica desprenden luz cuando son sometidos a una fuente de calor. Esto sucede por la presencia de elementos radioactivos encerrados en la grieta de la malla cristalina que conforma su estructura. ¿Cuáles son los fundamentos del método? Como decíamos, se basan en las propiedades cristalinas de ciertos minerales como el cuarzo, el feldespato, entre otros, que tienen defectos en su estructura que permiten atrapar electrones desplazados tanto por la radiación como la desintegración de los isótopos radioactivos de los minerales que componen el cuerpo cerámico. Las trampas de electrones liberan estas partículas cuando se las somete al calor por encima de los 300 grados y emite luz, luminiscencia de una intensidad que es proporcional a la cantidad de electrones. Cuando la fuente de calor cesa, los electrones vuelven a acumularse en la estructura cristalina. El método va a medir la cantidad de luz emitida por un objeto cuando se calienta en el laboratorio a partir de 500 grados centígrados. Toda emisión de luz que se detecta en el laboratorio está producida por los electrones atrapados con posterioridad a la cocción o el quemado del objeto. En el caso de la cerámica, generalmente se analizan los cristales de cuarzo presentes en el antiplástico o en la pasta arcillosa que han recibido radiaciones en forma de rayos gamma, beta y alfa procedentes de la desintegración de isótopos de uranio, torio y potasio. Como método de datación comenzó a usarse en la década de 1950, en principio para detectar falsificaciones cerámicas. Luego se generalizó su uso como método de datar las mismas. Vamos a dar algunos ejemplos de aplicación en arqueología porque también tiene aplicaciones para otras ciencias como la geología. Principalmente es utilizado para la datación de cerámicas, tanto alfarerías de baja temperatura como cerámicas de alta temperatura, como por ejemplo el grés cerámico. También es usado para datar depósitos de calcita presentes en los estratos arqueológicos. Otro uso es fechar la última vez que se usaron hornos. Por ejemplo, hay varios casos de fechados de hornos de hierro romano. Otros materiales que permiten ser datados por este método es el sílex u otras rocas quemadas presentes en estructuras de combustión como hornillos y fogones. También es utilizada para fechar eventos volcánicos que han dejado, por ejemplo, depósitos de lava en los estratos arqueológicos. Por último, también es posible datar la escoria producida por distintos tipos de hornos y la fundición de distintos materiales. ¿Qué es lo que se mide con este método? Se miden dos dosis. Por un lado, la paleodosis o arqueodosis, que es la radiación absorbida desde el calentamiento original de la pieza, y la dosis anual, que es la radiación emitida por los minerales radioactivos que componen la pieza. Entonces, ¿cómo se obtiene el fechado final? Si la arqueodosis nos va a informar cuánta radiación recibió la muestra desde que se cocinó o su último calentamiento, y la dosis anual nos está informando la radiación que recibió cada año, la fecha final va a provenir del cociente entre ambos valores. Si dividimos los valores de la arqueodosis
por los de la dosis anual, vamos a obtener la estimación del tiempo transcurrido desde entonces, por lo que el cálculo va a dar por resultado la edad del objeto desde su primera cocción. Para afinar la datación, también se toma una dosis ambiental, que consiste en medir la radiación existente en el sedimento natural del contexto en donde ha sido extraído a la muestra. El análisis de una muestra del sedimento permite discriminar qué parte de la radiación corresponde a la pieza arqueológica que se pretende fechar y qué parte proviene del contexto en el que está inmersa la muestra. Para obtener la dosis ambiental, se entierra un dosímetro. En esta imagen central vemos distintos formatos y tipos de dosímetro. Se entierra bajo tierra en el mismo sitio donde se extrajo la muestra que estamos fechando. Se deja allí varios meses, aunque en realidad lo que se propone o el tiempo ideal es por lo menos un año. Se informa al laboratorio también acerca de las condiciones del suelo y se lleva muestras de tierras de alrededor del contexto en donde fue extraída la muestra. ¿Qué requisitos tiene que cumplir una muestra para poder ser utilizada en este método? Primero, tener más de 10 gramos de peso y 6 milímetros de espesor en el caso de la cerámica. En el caso del sílex, un volumen mayor de 3,5 por 1 centímetro. Y tienen que estar extraídos cualquiera de esos tipos de materiales, sea cerámica, sea roca, sea lava, sea escoria, lo que fuere, a más de 30 centímetros de profundidad desde la superficie del suelo. Y al momento de ser extraídos deben ser protegidos inmediatamente en una bolsa de plástico opaco. ¿Para qué? Para que no siga teniendo intercambios con las fuentes de calor. Las fechas suelen presentarse como en este ejemplo: 1070 a Cristo, más menos 100, más menos 220, oxt 143e, donde 1070 a.C. es la fecha media de todas las muestras del mismo contexto, 100 años es el llamado error P, 220 años el error A, y la expresión final es la sigla del análisis. 143E es la sigla del laboratorio TL de Oxford. El error P es análogo al error típico del carbono 14, es decir, proveniente de las diferentes medidas obtenidas en distintas muestras o partes de una misma muestra. ¿Qué ventajas y desventajas entonces tiene este método para su uso en la cronología arqueológica? Vamos a empezar por las ventajas. Por un lado, permite fechar muestras de hasta 500.000 años de antigüedad. En el caso del cuarzo, se satura relativamente pronto, por lo que su límite en la datación es de 100.000 años, mientras que el feldespato, el sílex y la calcita permiten dataciones mucho más largas en el tiempo. Otra ventaja es que no necesita calibración, permite fechar la cerámica, que es el material inorgánico más abundante en los sitios arqueológicos. Otra ventaja respecto del carbono 14, por ejemplo, es que lo que se fecha es siempre una actividad humana, el calentamiento de los minerales presentes en el elemento. Y por último, en condiciones favorables, se pueden conseguir fechas con un error menor del 10%, o sea, es bastante exacto. En cuanto a las desventajas, se trata de un método sofisticado y por lo tanto caro. Otra de las desventajas es que es destructivo, es decir, tenemos que moler la muestra que necesitamos datar en fracciones inferiores a 700 micras. Y además precisa de un conocimiento muy exacto de las condiciones de enterramiento de la muestra. Y por lo tanto debemos planificar la extracción de la muestra con mucha antelación
y en conocimiento de estas condiciones.